Si yo les pido que describan cómo hablan, cómo hablamos los uruguayos, capaz que más específicamente cómo hablamos los montevideanos, seguramente me digan, bueno, pronunciamos mucho la sh, hablamos de vos, pero después uno empieza a descubrir que esas cosas, por ejemplo el voceo, no son solamente de nuestro país, que el yeísmo es diferente en algunas generaciones que en otras, y empieza a encontrar una cantidad de particularidades. Si a uno le interesa el tema, se puede empezar a poner a leer y ahí se puede encontrar con Acá se habla así, apuntes para conocer el español rioplatense, un libro compilado por Virginia Bertolotti, producido por la Academia Nacional de Letras. ¿No, verdad, Virginia? Si estoy diciendo bien. Sí, efectivamente. Escrito por una cantidad de académicos, entre ellas tú. Está compuesto por artículos, podríamos decir, centrados en distintos aspectos del habla rioplatense, que no es el habla uruguaya. Eso es uno de los puntos que vamos a conversar ahora, porque en Rocha se habla de una manera, en Montevideo de otra, en Salto de otra, en Artigas, Rivera, ¿no? Pero rioplatense sí se habla en Montevideo, en Buenos Aires, ¿no? En Rosario. Ustedes mencionan un cuarto centro, ¿no? Que Santa Fe. Santa Fe como la provincia toda, ¿sí? ¿O la ciudad específicamente? Sí, buenos días primero. Buenos días, perdón que no te saludé. Cuando caracterizamos el español rioplatense, en general lo que pensamos, una forma sencilla de caracterizarlo es pensar, o sea, cuáles son las principales ciudades y hacia dónde irradian esas ciudades. Claro, ¿sí? A veces decimos los argentinos hablan también así, y sin embargo Argentina, por supuesto, es inmensa, y los tucumanos no hablan nada que ver con los porteños. Claro, porque en realidad las maneras de hablar de las diferentes comunidades lingüísticas son históricas, ¿no? Y digamos, el resultado político del trasplante del español al continente americano no coincide con el resultado lingüístico, ¿no? Ya vamos a eso porque sí. es la introducción del libro y me parece súper interesante, pero déjame presentarte adecuadamente primero. Adelante. Virginia Bertolotti, licenciada en Lingüística, doctora en Humanidades y Artes, catedrática, profesora titular se dice hoy en día, ¿no? Del Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades, investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras, prorectora de investigación de la UDELAR y académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, integrante también de la Academia de Ciencias del Uruguay. Cuando dicen académico de número, primera mínima duda, ¿qué viene a ser? O sea, digo, todas las personas, o sea, los numerarios, o sea, los integrantes de la academia. O sea, todos quienes integramos la Academia Nacional de Letras somos académicos de número, ¿sí? Después está el concepto académico correspondiente, por ejemplo. Claro, en otras academias eso se llama numerario. Okay. Y bueno, los académicos correspondientes son personas, o sea, que tienen relación con la academia. O sea, yo por ejemplo soy correspondiente de la Mexicana y esto viene de una cuestión, o sea, un arrastre de la época en que las academias precisaban tener personas en diferentes lugares para poder hacer consultas, sobre todo cuando las academias se dedicaban mucho a la lexicografía. Ahora el mundo funciona de otra manera, pero se conserva esa figura de un académico con el cual la institución, la academia en este caso, tiene, o sea, mucha relación. El tema de la academia, antes de ir al libro, creo que es algo para puntualizar, porque en el libro tiene un prólogo que refiere a varias cosas, pero una de las que toca es esa, es que este libro es descriptivo, dice. Y hay una batalla, ¿no? en el terreno del lenguaje, que es entre lo normativista y lo descriptivo, ¿no? Como la policía del lenguaje, que es lo que uno asocia con la Real Academia Española, por ejemplo, por lo menos yo. De hecho, en Twitter ellos tienen eso, como que tiene red de consultas y le preguntás cómo se dice algo. Tienen la Fundación del Español Urgente, que creo que es con BBVA, ahora no me acuerdo, pero cuando tenés duda de cómo se escribe algo, buscas ahí y te responden. Pero lo descriptivo no busca decirte tenés que hablar así, sino dice acá se habla así, ¿no? Que es como se llama este libro. ¿Eso es una postura de la Academia Uruguaya, eso de querer ser más descriptivo que normativista, o es por este proyecto puntual? No, o sea, este libro en realidad surge de la Comisión de Gramática de la Academia, que ahora lamentablemente presido yo, lamentablemente pues sustituyendo a una colega que falleció, a quien está dedicado el libro, sí, que es Marisa Malcori, y en la Academia, en la Comisión de Gramática, o sea, quienes trabajamos allí, o sea, todos tenemos una mirada científica sobre el funcionamiento de las lenguas y por lo tanto, o sea, elegimos
para este libro y para otras cosas, mirar la lengua desde la descripción, desde el análisis, desde tratar de entender, o sea, por qué las cosas suceden de una manera y no de otras, muchas que podrían suceder. Y lo mismo sucede con el resto de los colegas que son académicos, en el sentido que pertenecen a la academia, o sea, al mundo universitario, al mundo de la investigación, aunque no integran necesariamente la Academia Nacional de Letras. Entonces, esto fue una decisión de la Comisión de Gramática. No todos estamos de acuerdo dentro de la Academia Nacional de Letras en que en cuál debe ser estrictamente el papel de la academia en el siglo XXI. O sea, este libro refleja lo que yo y muchos colegas creemos, muchos compañeros de la academia creemos que tiene sentido como papel de una academia en el siglo XXI, pero otros integrantes de repente preferirían una academia más prescriptivista, como es el imaginario de la Real Academia Española. Es que de hecho estamos en una época capaz que pasó un poquito la ola, pero tuvimos un momento en esto que se ha llamado la batalla cultural, donde el lenguaje era uno de los campos de batalla, ¿no? Sí. De hecho, creo que es en un texto que firmas vos, mencionás como la lengua viva, ¿no? Que no es como el latín, que ya no, el latín sí es, no, sería normativista, ¿no? Se habla de que los que lo hablan de una manera porque ya no cambia, ya no muta, que las lenguas mutan de maneras imperceptibles, ¿no? Como naturalmente. Salvo en algunos casos específicos, ¿no? Como cuando absorbemos palabras de otro idioma, ahora con la tecnología, por ejemplo, tuitear, ¿no? O no sé, yo últimamente incorporé una cantidad, sucumbí y dije voy a incorporar los anglicismos a los que antes me resistía. En otra época eran los galicismos, ¿no? Ahora son más los anglicismos, según la cultura, supongo la cultura más dominante del momento. Y otro es cuando hay otro cambio que es notorio en el lenguaje, es cuando algo surge como de un colectivo y como que, no sé si se impone es la palabra, o se busca imponer. Y ahí tú señalás el lenguaje inclusivo, ¿no? Que fue todo un tema, porque claro, no surgió naturalmente. Claro, no surgió, sí. No sé si es natural la palabra, no se dio desde abajo, no fue que la gente lo empezó a hablar, sino que alguien vino y dijo, che, estaría bueno cambiar esto porque hay gente que se siente excluida y esta puede ser una manera de hacerlo, ¿no? Y entonces apareció ahí y gente que se resistía, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí sí se generó esa batalla. Y ahí me imagino que la academia quedó un poco en un lugar de qué hacer, ¿no? Con eso. ¿Se dio esa discusión, por ejemplo? Sí, o sea, sí. O sea, empiezo por el final. O sea, sí se dio esa discusión. Hay más, pero digamos que hay dos maneras, o sea, los cambios que se dan en forma imperceptible, gradual, de los que ni siquiera nos damos cuenta, y algunos cambios de los que sí nos damos cuenta. Perdón, los imperceptibles sí. Te das cuenta cuando vas a mirar cosas de hace 100 años y dices, ay, mirá cómo, sí. O ni 100 años, ¿no? Cuando miras Esperando la carroza, por ejemplo, te das cuenta de pequeñas diferencias que había de cómo se habla hoy, por ejemplo. Exactamente. Claro, cuando vos das un salto de 2 generaciones, en general ahí te saltan las diferencias, pero cuando la lengua está cambiando y sos parte del cambio, no las ves. O sea, son excepcionales excepcionales si lo miramos, o sea, en su generalidad. Lo que pasa es que son como tienen mucha fuerza social, mucho peso social, incluso tienen nombre, ¿no? La batalla cultural. Pero son excepcionales las iniciativas de intervención lingüística. Y siempre que hay una iniciativa de intervención lingüística, atrás hay política. O sea, se llame lo que se llame política. No voy a escaparme a la pregunta del lenguaje inclusivo. No, tranquilo. No me interesa generar polémica, pero me interesa entender cómo en estos tiempos no es hablar sobre el lenguaje como estamos haciendo, no es algo meramente de la esfera académica que uno pueda sentir lejana, es parte de exactamente, o sea, el lenguaje inclusivo, la discusión política, o sea, de hoy. Digamos, más allá de un montón de cuestiones sobre las cuales podemos hablar, o sea, una de sus grandes virtudes, por lo menos para quienes trabajamos con la lengua y para quienes enseñamos, que es mi caso, que soy docente en la Universidad de la República, le ha dado, o sea, ha problematizado la lengua de una manera que nos permite, a partir de eso, de repente, ir hacia otros lugares, hacia donde queremos ir en las clases, porque es muy convocante, sobre todo para los jóvenes, que es la mayor parte de los estudiantes universitarios, o sea, conseguir comprender cómo sucede esto. Entonces, la Academia Nacional de Letras, o sea, sí ha conversado internamente sobre la cuestión del lenguaje inclusivo, en esto como muchas otras cosas, y por suerte además, porque
porque es una institución de reflexión, no estamos de acuerdo los académicos y hay un gradiente que va desde el lenguaje inclusivo no existe hasta, o sea, es una intervención sobre la lengua y tenemos que ver, o sea, qué es lo que hay detrás y simplemente describirla. Cuando estaba más álgida esa discusión, recuerdo que gente que atacaba el lenguaje inclusivo citaba siempre la Real Academia Española no lo considera, ¿no? Como que eso de apoyarse en la institución. Claro, es muy difícil, o sea, por lo menos digo yo, o sea, no lo he logrado, creo cabalmente, escribí una cosa que a partir de un momento conversando con mis hijas, que yo intentaba explicarles la cuestión lingüística y una me dijo, bueno, eso solo te importa a vos que sos lingüista, pero no le interesa a más nadie. Entonces, con ese mismo título, y además era pandemia, entonces, o sea, no podía dar clase para discutir esto realmente con los estudiantes, entonces escribí algo sobre lenguaje inclusivo que se llama así, algo como, eso solo te importa a vos que sos lingüista, no le interesa a nadie más. Pero es muy difícil cuando el tema está tan fuertemente politizado y detrás hay colectivos con unas reivindicaciones de uno y otro lado, ¿no? muy sentidas, explicar digamos, de qué manera funciona esto en términos de gramática, o sea, de concordancia, que es un fenómeno, o sea, que tiene que ver con que podamos procesar la lengua, ¿no? Entonces, o sea, que es un lugar de la lengua donde casi nunca intervenimos, o sea, porque cuando los hablantes hacemos modificaciones, algunas ni nos damos cuenta, pero las que más nos damos cuenta, por ejemplo, en el léxico, ¿no? Entonces vos decís, yo, o sea, trataba de no usar anglicismos porque me formé en una universidad donde supongo que la militancia anti-anglicismo era muy fuerte. Porque no sé si viene de ahí o de que está como una cuestión de que te burlabas de que hablaba como el que metía palabras en inglés, ¿viste? No solo en la universidad, en general, no sé. O sea, como que el estereotipo de que incorpora demasiado anglicismo, que entonces está mostrando su base educativa y por lo tanto... Okay. Siempre se cita, cuando se habla de lenguaje, un sketch de Capusotto, que es un enviado del Ministerio de Educación, no sé si... Sí. Y entonces él tiene como que recibe a uno que es como un plancha, entre comillas, y otro que es como un cheto, también entre comillas, y los dos los corrige porque hablan mal, ¿no? Y el cheto porque metía palabras en inglés. Fire. Sí, o sea, en algún momento usé ambos en la clase para hablar de estas cosas. Entonces, eso, o sea, vos tenés como mucho control sobre el léxico, ¿no? Y decís, entonces en un momento yo decidí que sí incorporaba anglicismos. O sea, tener control sobre la morfología y sobre la morfología flexiva, o sea, que es la morfología, digamos, que nos muestra, o sea, con qué número singular o plural o con qué género gramatical, femenino, masculino, neutro se establecen las concordancias. La morfología es como la forma de las palabras, ¿no? La morfología sí es como la manifestación variable de las palabras, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, pensemos, o sea, un concepto singular o plural, ¿no? Y eso se manifiesta en español, o sea, el plural se manifiesta o con S final, o con ES final, o con nada, ¿no? Como en análisis, ¿no? Un análisis, 23 análisis. Bueno, una crisis, dos crisis. Una crisis, dos crisis, exactamente, ¿sí? Entonces sí, o sea, la morfología es la manifestación física de contenidos gramaticales, exactamente. Entonces, el lenguaje inclusivo básicamente lo que hace es meterse con ese lugar, que es un lugar muy, muy interno de la gramática, y por lo tanto, en principio, muy difícil de sostener, ¿sí? Claro, que, o sea, si vamos estrictamente a lo normativista, rompe las reglas, o sea que estaría mal hablar así. Porque es como inventar un tercer género, llamémosle, de las palabras. Las palabras son un femenino o un masculino. Sí, o sea, era interesante la discusión. Por tu generación ya veo que vos ya llegaste directamente a esa etapa de la discusión, o sea, no a la discusión de los... o sea, ya estamos antes en el tercer género, pero sí, claro. Entonces, o sea, ¿le va a pasar algo a la lengua? No le va a pasar nada. O sea, supongamos que el lenguaje inclusivo, y le estamos llamando ahora, me parece, según te entiendo, Gastón, al lenguaje inclusivo a la terminación en E, ¿no? Sí, claro. A la incorporación del morfema, entre comillas, E. Porque el otro lenguaje inclusivo previo, que era como ponerle arroba, ¿no? El problema que tenía era que no era pronunciable. Le encontraron una manera que entró al habla y no solo a la escritura, ¿no? Entonces, o sea, si esto, digamos, progresara, o sea, si este cambio lingüístico progresara, o sea, fuera adoptado por más personas que aquellas, o sea, que se sienten identificadas con las posturas políticas y ideológicas y con las sensibilidades que están detrás del lenguaje inclusivo, o sea, lo que terminaría pasando es que el español tendría, o sea, 3 géneros,
no pasa nada, ¿no? O sea, hay lenguas que tienen 5 géneros, otras tienen 4, otras no tienen ninguno. Sí, sí. O sea, porque el género El inglés no tiene género, ¿no? Es un fenómeno gramatical. ¿Por qué hace tanto ruido? Bueno, por lo que tiene atrás, ¿no? Claro. O sea, como cuando criticamos, no sé, la manera de vestir de alguien, o sea, no me gusta cómo se viste, bueno, porque, o sea, esa manera de vestir es la identidad de un grupo que no me gusta. Sí. Pero vos decías, esto solo te importa a vos, pero te decía tu hija, esto solo te importa a vos. No, la explicación gramatical, claro, solo me importaba a mí. O sea, el fenómeno en sí le importa a mucha gente. Debía ser novedoso para vos una discusión tan... primeros planos de la discusión política hablando del lenguaje, ¿no? Sí. Llegó un momento que dije, no hablo más. O sea, lo último que hice fue el artículo ese para mis estudiantes pandémicos, pobrecitos. Y acá estoy yo trayéndote de nuevo. En el 20, y dije, o sea, no, porque... porque como es una cosa como tan cargada ideológicamente, no hay digamos, es muy difícil que la persona que tiene sus convicciones, o sea, realmente intente, o sea, comprender los fenómenos lingüísticos que están detrás. O sea, lo que quiere es o la crítica o la reafirmación. Claro. Entonces, me parece que... Sí, no suma nada. Sí. Pero yo recién dije, esto está mal, decía, y eso es algo que ustedes en el libro no hacen, que es, describen, una manera de hablar es comiendo, no me acuerdo cómo lo dicen de una mejor manera, ¿verdad? Pero hay gente que se come las heces, ¿no? Y dice, si vos querés hablar como un rioplatense, podrías comerte algunas heces, quizás no es el habla de Buenos Aires, pero de otras partes de Rosario, en realidad es más habitual, por ejemplo. Sí, ellos aspiran más que nosotros. Claro, todavía, sí. Pero decían en ese artículo, si la hacen así se va a identificar como un habla menos educada, creo que es, ¿no? Menos prestigiosa, seguramente, sí. Entonces, eso es lo que hacen en el libro, describen simplemente y señalan, esto es como considerado menos prestigioso, pero hay gente que habla así, ¿verdad? Es como que esa es la aspiración descriptiva del libro. O sea, decir cómo funciona y con qué variables se asocia eso, ¿no? Vos decías recién, usar muchos anglicismos juntos, o sea, una proporción alta, o sea, para mí, o sea, vos lo ves como una marca de, o sea, clase alta, de determinados barrios. Ahora creo que menos, pero sí. Entonces, una caída absoluta de ese, en general es interpretado como falta de pasaje por el sistema educativo, a no ser, o sea, o que querés identificarte con el español rural, o sea, clásicamente tenemos algo de lo que el montevideano se burlaría, por ejemplo, cuando viene alguien del interior. Algo de lo que el montevideano se burlaría cuando viene alguien del interior, exactamente, sí. Decía al principio, ¿cómo hablamos nosotros, no? Eso de la descripción, de si yo le pidiera a alguien que describiera, dije yo, y eso es como la señal, supongo, del habla rioplatense. Yo había notado alguna vez hablando con gente más grande que había una mínima diferencia, y eso ustedes lo describen técnicamente, que hubo como un cambio, ¿no? Sí. Que las personas de cierta generación, yo acá lo noto, por ejemplo, en Emiliano pronuncia la sh diferente como la pronuncio yo. Sí, Emiliano es más sordo que vos. Claro, no sordo de oídos. No, hace el sonido lo hace en forma más ensordecida. Sí. Y eso son esas cosas que decía que se dan imperceptiblemente y que no sabemos por qué, ¿verdad? Sí, por ejemplo, o sea, Emiliano, hablando de Emiliano, él ahí, yo escucha el programa hace muchos años, porque tengo muchos años, y o sea, él ha ido, por ejemplo, modificando las formas de tratamiento, o sea, cuando elige si le habla el entrevistado de tú, de usted, y eso lo ha ido modificando, y no sé si... No mucho igual. Sí, pero sí, lo ha ido modificando. Entonces, y en ese tipo de decisiones, no sé si suponen una reflexión explícita o simplemente a medida que las generaciones se van renovando, en el caso de él se va adecuando a sus interlocutores. Pero la forma, perdón, termino. La forma más fácil de ver cuando algo está en cambio es eso, o sea, si te salteas o te saltás una o dos generaciones, ahí ves el contraste y se vuelve perceptible. Pero es un cambio de sonido muy fino, que nos damos cuenta nosotros, ¿no? O sea, para los hablantes que no son, o sea, aún los que son yeístas, o sea, los que no distinguen entre yo y lluvia, ¿sí? Eso, o sea, los que no distinguen esas dos cosas son los que llamamos yeístas. Aún los que son yeístas, los que no son rehilados como nosotros, ¿no? Que además tenemos yo y lluvia, no se dan cuenta de estos matices entre es que es eso, es un matiz. Sí. Y después hay otras cosas que te das cuenta quizás cuando hablas con alguien que viene de otro lado y empezás a darte cuenta de por qué no me entiende, ¿no? Esta palabra. A veces pasa con gente de otros españoles
que me acuerdo una conocida mexicana que había vivido en Colombia trabajando en cine, en rodajes, y que en un momento habían pasado a hablar en inglés en algunas cosas porque si no, no se entendían, porque incluso las palabras... ¿Tanto así? Porque, viste, hay palabras que significan cosas absolutamente diferentes, ¿no? Casos muy conocidos con el español de España y el nuestro, por ejemplo. Que si lo digo acá, quizás no puedo. Quizás no puedo decirlo a las 11 de la mañana. Pero que significan cosas totalmente distintas, ¿viste? Y a ella le había pasado eso. Pero después están con la pronunciación. Sí, suena un poquito exagerado igual. Sí. Suena un poquito exagerado. Porque en general... Ahí porque hay palabras técnicas, supongo. Claro, o sea, el español, digamos, es una lengua, lo que nosotros llamamos técnicamente de estandarización policéntrica, o sea que hay muchos centros, digamos, que tienen como su norma culta establecida en español. Somos más de 500 millones de hablantes, pero en el habla culta, en el habla de la gente que pasó por sistemas educativos, primarios, secundarios, que básicamente es toda la gente que puede estar en un rodaje, más o menos, es raro que no se entienda, me parece un poquito... Bueno, capaz que le había puesto IVA. Sí, un poco de dramatismo, quizás tenían ganas de hablar en inglés por puede ser también. Sí. Pero hablábamos en la tanda que otra característica nuestra es el aspirar, las heces antes de las consonantes, como en aspirar, ¿no? La S que está entre la A y la P no se pronuncia prácticamente, ¿no? ¿Qué otras características tiene como nuestro español así a grandes rasgos en la pronunciación? Bueno, o sea, en la parte fónica, somos ceseantes, es decir, no decimos caza, casa, sino solamente casa. Eso es igual que toda América, no tenemos ninguna diferencia. Bueno, somos ieístas rehilados, y ahí sí eso es una marca rioplatense. Después, o sea, en el plano morfológico, o sea, en el plano de la codificación de la gramática a través de partes de palabras, tenemos algunas preferencias, ¿no? O sea, para los diminutivos, o sea, nos encanta Eso hito. Me encanta. Sí, nos encanta hito, y mucho más que otros, ¿no? O sea, hueco, huelo, hillo, todos esos, o sea, los podemos usar eventualmente, pero muy, muy, muy poquito, y en general, o sea, ya como formados, ¿no? Cuando usamos illa o hillo, ¿no? Pastilla, cigarrillo, cuando decimos cigarrillo no es un cigarro pequeño, cuando decimos pastilla no es una pasta pequeña, cuando decimos ventanilla no es una ventana pequeña, sino que ya están lexicalizados. Es una palabra en sí. Claro, sí, exacto, gracias, perdón. Sí, o sea, ya funciona como una palabra, o sea, digamos, no es morfología, no estamos componiendo ventana más hillo, sino que ya es ventanilla. El voceo, pero el otro día estaba escuchando... Mi cabeza iba en orden, iba la morfología, ahora iba... Perdón, vos sabés más de esto. Pero, obviamente, hace poquito estaba escuchando un podcast salvadoreño y descubrí que los salvadoreños vocean también. Sí. Yo no sabía. Como uno piensa que es algo rioplatense, sé que en Colombia están los paisas que hablan de voz, que es un acento que me fascina, pero no sabía que los salvadoreños también, ¿no? Como que no es tan particular de acá. No es tan particular, un poco volviendo a lo que te decía al principio, y es que en realidad, o sea, los fenómenos lingüísticos son fenómenos de larga duración. Cuando, digamos, importamos el español desde América, por decirlo de una forma jocosa, o en la época de la colonia, había tres formas no en competencia, pero tres formas para dirigirse a otra persona. Entonces, cada vez que yo le iba a hablar a alguien, tenía que elegir entre tratarlos de vuestra merced o evoluciones de vuestra merced, vuesanced, vuesed, cosas más o menos parecidas, de tú o de vos. Y en realidad el más adecuado, o sea, es una explicación muy larga que no voy a hacer para que no se desmayen ni tú ni los oyentes, pero el más adecuado de esos tres, o sea, el que permitía, el que tenía un repertorio más amplio, el que podía ser usado con mayor cantidad de hablantes, era el vos, ¿sí? Entonces, eso es lo que explica que en toda América haya voceo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que en general el voceo quedó relegado a los primeros hablantes que incorporaron el español, que eran las poblaciones originariamente indígenas. Entonces, en aquellos lugares en los cuales, la cuestión, los indígenas, o sea, siguen estando en lugares subordinados y relegados, el voceo se suele identificar como algo negativo, subestándar, etc. En lugares donde, por unos procesos que ahorro
para no dormir a los oyentes, pero por unos procesos que básicamente se dan a fines del 19 y principios del 20, la clase media se extiende rápidamente y se extiende a partir de personas que incorporaron el español estando en América. El voceo, o sea, forma parte de la clase media y luego se estandariza, que es el caso clarísimo de Argentina, que es el caso de Costa Rica, un poquito más tardíamente en Uruguay. Entonces, tenemos como la imagen de que se vocea en algunos lugares, pero en realidad, o sea, casi no hay ningún lugar de América donde no haya voceo. Lo que pasa es que en algunos lugares está muy relegado, como en Perú, a algunas zonas rurales, a zonas indígenas, y muy minusvalorado, no por el voceo en sí, que es un pronombre como cualquier otro, sino por las personas que lo usan. Claro. Y esa mezcla que tenemos nosotros del tú tenés, eso es propio de Uruguay, sí. Eso es bastante propio de Uruguay, o sea, no el hecho de mezclar una forma que proviene de un paradigma, decimos nosotros, o sea, de un repertorio, con otra que proviene de otro repertorio, pero sí, eso no es exclusivo, pero es bastante propio de Uruguay. Santiago del Estero tiene lo inverso, ¿no? Tiene vos tienes. Ah, mira. Sí. Y es lo que se llaman, o sea, formas híbridas o formas mezcladas. A nosotros nos viene bárbaro, o sea, a Emiliano, por ejemplo, le viene bárbaro a veces porque, claro, eso lo que nos permite es no tener que tener una cosa intermedia entre vos tenés, que sería como demasiada cercanía, claro. Usted tiene, que sería como demasiada lejanía, y no pasar al tú tienes, que a esta altura, o sea, no ya claramente, o sea, está como muy marcado como rochense o de la zona ultraserrana. Y te da y te da esa flexibilidad, esa cosa intermedia. ¿Sí? Claro. O sea, yo en clase, por ejemplo, es lo que uso, ¿no? O el sea, tú con los alumnos. Claro, no voceo. O sea, vos tenés que hacer tarea, tú tenés que hacer tarea. A ver, si tú le preguntas al compañero, yo qué sé qué, pues o sea, te da como un punto intermedio que es bastante cómodo. ¿Sí? Cómo la lengua va encontrando esos... Sí, y por eso cambia, porque cuando lo que tenés para usar no te termina de satisfacer, o querés incorporar un matiz, o querés mostrar un detalle de tu personalidad, o sea, haces un cambio, y si sos alguien más o menos exitoso, o si el cambio que hiciste está muy bueno, otros te empiezan a copiar, y otros le copian a los que te copiaron, otros le copian a los que te copian, y ahí es como se va armando el cambio lingüístico. Me gusta que usemos a Emiliano como estándar, porque es una persona que cuida mucho cómo habla, entonces, sí, súper controlado. Sí. Es un buen estándar. Te planteo hacer una pausa, y a la vuelta algo que quizás vos llegas para ahí cuando estábamos hablando de las particularidades del lenguaje rioplatense, y que yo capaz que te corté antes, que es, y que a mí me parece fascinante, que es el verle. Y el lunfardo, ¿no? Que eso también yo descubrí que en otros países no se usa. Capaz que simplemente no lo había, capaz que lo digo en voz alta, y me dice, bueno, pero ¿cómo no sabías? No sé, nunca me había puesto a pensar, hasta que le dije algo así a alguien. Mi padre usa muchas palabras, entonces tengo muchas pegadas. Se lo dije a algún español y no me entendió, y yo, ¿cómo que no me entendés? Y ahí descubrí que esas palabras no existen en otros lados que no sean acá. Pero hacemos una pausa y claro, seguimos conversando sobre acá se habla así. Muy bien. Acá se habla así, apuntes para conocer el español rioplatense. De ese libro estamos hablando ahora, libro editado por la Academia Nacional de Letras, compilado por Virginia Bertolotti, lingüista, docente, académica de número de la Academia, entre otras cosas que mencioné más temprano, y que después voy a poner la web para hacerte la bio correctamente, que es con quien estamos conversando hoy. Y con quien estábamos conversando, bueno, de las particularidades del habla rioplatense, que no es el habla uruguaya, como decía. Hace poquito hicimos una nota sobre portuñol, y bueno, como la idea de que en realidad no se habla solo español en Uruguay, no lo tenemos tan incorporado, ¿no? Porque ahí entra, bueno, como que el portuñol era como que se hablaba mal, ¿no? Recién ahora se está como... Eso creo que también lo dicen en el libro. Pero me acuerdo que lo hablamos en aquella entrevista, como la idea de que en otra época te lo trataban de sacar, ¿no? Si tenías eso, y sobrevivió porque la gente lo sigue hablando. Sí, las lenguas son resilientes. Sí. Acá resisten a los estados. No todas, pero algunas resisten a los estados. Claro, bueno, pero hay varios casos, ¿no? El catalán, ¿no? Bueno, no importa. Nos vamos por las ramas. Sí. Recién te comentaba ahí fuera de micrófonos que llegaba un mensaje de un oyente, de Luis, que decía que le habían regalado el diccionario del español del Uruguay, que lo edita Banda Oriental, y dice, no me convence. Y vos me decías que
que me puedes comentar algo sobre eso. Sí, no, en realidad le podía comentar a Luis, o sea que si no le convence, el mejor favor que nos puede hacer a la Academia Nacional de Letras es escribir a la Academia y decir qué cosas no le convencen. En este momento el diccionario se está revisando, van por la S. Esto es un súper triunfo para un diccionario, o sea, cuando llegas a la S es como que ves el final. Digo, yo no hago lexicografía, pero como que ves el final del túnel. Después de esa edición, que es la edición del 2011, bueno, que coincidió con el Bicentenario y volvemos a cómo la lengua es política, se empezó un proceso de revisión, tanto en cuanto a cuestiones relacionadas con la técnica lexicográfica como cuestiones con la planta, que tiene que ver con, o sea, qué se pone y qué no se pone dentro de un diccionario. O sea, cuando uno piensa lo que se llama la planta del diccionario, son como los criterios de inclusión y exclusión. Entonces quizás las cosas que no le convencen a Luis puedan ser tomadas en cuenta, o puede eso, o sea, mostrar una óptica que la Comisión de Lexicografía no haya visto. La Academia, nada, está abierta a escuchar las cosas que tiene para decir la gente. No quiere decir que vayamos a hacer todo lo que quiera la gente, pero sí escuchar. En la S del diccionario además tienen salado, que es una palabra increíble que tenemos nosotros, porque tiene una cantidad de significados. Sí, salado polisémica. Es hermosa, realmente. Tiene una cantidad de significados que está salada. Que es una salada palabra porque, o sea, tiene un proceso que se llama proceso de gramaticalización, que es cuando algo, o sea, deja de tener significado léxico, o sea, deja de significar, en el caso de salado, con sal, en estos usos de los que estamos hablando, ¿no? Y pasa a tener un significado mucho más gramatical, ¿no? Entonces, o sea, salado, que estamos en una entrevista, o sea, afirmo con énfasis que estamos en una entrevista, o sea, codifica muchísimo contenido, y es interesante porque tiene muchos usos muy variados, ¿no? Este pantalón estaba salado bien, la película estuvo salada, o sea, quiere decir cosas muy diferentes de acuerdo con su contexto, y esos diferentes significados se asocian con categorías gramaticales diferentes. Entonces, o sea, cambia el significado, asociado a eso cambia la categoría, o sea, a veces funciona como cuantificador, a veces funciona como un evidencial, y realmente, o sea, es un caso hermoso que está estudiado en el libro. Sí. Hay un meme, algún chiste que es como que puedes tener una conversación casi que diciendo solo salado y significa una cantidad de cosas diferentes. Hay veces que hasta se usa como cuando no sabes qué decirlo, fa salado. O sea, que no. Mirá, o sea, ya como o sea, vaciado como, totalmente claro, vaciado. Es como RD, tipo, en RD también lo usan como, yo me opongo, acá les discuto, vos que la academia escucha, que a mí no me gusta nada escribir re lindo todo junto, porque para mí re es una palabra sola, que eso también lo estudian en el libro, ¿no? Sí. Pero lo ponen de las dos maneras, como que lo más correcto se supone que es decir re lindo, pero para mí no se pronuncia así. Vos decís, es re lindo, es como que tiene una entonación propia. Sí, a ver, no, sí, en la última reforma ortográfica, que es más o menos el único espacio de la lengua donde vos podés, o sea, ser un poquito como prescriptivo con cierta expectativa de éxito, ¿no? Porque, o sea, puede ser siempre, pero lo que va a pasar no tiene nada que ver con lo que vos quieras. En la ortografía sí. O sea, eso se tomó la decisión de que todos los prefijos van junto con la palabra, o sea, que ni van separados ni van con guión. En el caso de este re nuestro, que es súper rioplatense, como súper, pero súper es menos rioplatense que re, lo que sucede es, si vos lo pones junto, en realidad, o sea, perdés parte del significado que querés transmitir con re, porque por lo que exactamente por lo que vos decías. Y entonces, bueno, hay gente que lo sigue escribiendo separado. Yo a veces también lo escribo separado para por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Para realmente transmitir lo que estoy queriendo transmitir, ¿no? Que a veces usa solo. Sí. Y hay una, ex estudiante, ahora egresada de lingüística, que tiene como una militancia personal con eso, que se llama Clara Pérez, de mantener el prefijo separado. Sí, los lingüistas tenemos militancias. Acá manda también el mensaje Elena, que dice que ella se considera del siglo pasado y que sigue usando el tú. Dice, me da pena perderlo, siento como una identidad con respecto a los porteños. Sí. Que eso es cierto que nos diferencia. Sí, una de las razones de conservación del tú es esta que te comentaba, ¿no? Que te permite como una gradación intermedia, y la otra es de identidad. O sea, sobre eso hemos escrito un poco hace años con una colega, con Magdalena Cole, y también otros colegas aún antes, que parte de la explicación de la retención, digamos, del tú, o sea, que no se haya extendido totalmente el voceo en la clase media,
tiene que ver con eso de no parecer tan porteños. O sea, nosotros siempre tenemos esa relación de espejo con Buenos Aires, donde queremos parecernos, pero no, claro, queremos parecernos, pero no tanto. Entonces, o sea, en los cambios lingüísticos eso se ve con bastante claridad. En general, los mismos cambios se dan con cierto retraso, porque cuando se empieza a percibir el cambio suele haber una actitud de rechazo de una cosa como aporteñada, ¿no? Y te decía antes de la tanda que quería comentar, por lo menos ahora que nos quedan unos minutos, otra de las particularidades que tenemos, que es el berre, que justo es una palabra que a mí me cuesta pronunciar. Acá con muy buena onda Germán me está apuntando mis dificultades para pronunciar la R. Gracias, Germán. Yo ya fui a foniatra. Antes la pronunciaba peor, pero bueno, el español tiene sus dificultades, incluso para los que lo hablamos desde nacimiento. El berre, que es eso de dar lo que yo llamaría antes dar vuelta a las palabras, ¿no? Como decir, ustedes ponen ahí como ejemplos, ofri para frío, no sé, Lorca para hacer calor. Hay algunas que no se usan tanto. Recién te contaba que mi padre dice jaliba en vez de valija, y creo que es algo que me parece que más de él. O sea, parece ser medio, sí, tu papá parece ser medio idiosincrático, porque él creo que nunca lo escuché decir armar la valija, él es armar la jaliba. Pero a mí lo que me parece más fascinante no es solo el hecho de que eso exista acá y que lo entendamos, porque a veces que se crean nuevas y dolou para decir boludo, no sé cómo. Pero sino que hay otras que, como para decir la expresión que usaste vos antes, se lexicalizan, ¿no? Pasan a significar algo en sí. Como el ejemplo que más me viene a la cabeza es telo. Claro. Que telo es hotel al revés, pero no es cualquier hotel. Es un hotel de alta rotatividad, ¿no? Vos no le decís voy a ir a un telo 5 estrellas, nadie le dice. Como que telo pasó a significar una cosa en sí. Claro. Y eso me parece re interesante. Sí, sí, por ejemplo, con ortiva pasa lo mismo, ¿no? O sea, ortiva tiene un significado que no es exactamente el mismo que el de batidor. O sea, algunas se van lexicalizando. Excelente alumno que incorpora léxico en el correo de la clase. Sí, o sea, digamos, los rioplatenses tenemos desarrollada como esta competencia morfológica de poder leer una palabra cambiando el orden. Algunas son muy usuales y otras, a veces, la primera vez que las escuchamos, o sea, si estamos frente a un hablante, o sea, que juega mucho con eso, seguramente haga algunos movimientos que no nos son familiares y que nos cueste descifrar, sobre todo cuando son de 3 sílabas para arriba. Pero sí, el resto de los hablantes de español, de las otras variedades del español, no tienen como esta competencia, no están acostumbrados a andar moviendo las sílabas de las palabras para recapturar el significado, y esto se asocia fuertemente con otros procedimientos lingüísticos bastante sofisticados, que son los que caracterizan el lunfardo. Entonces, el lunfardo en realidad, o sea, no es un idioma, o sea, el lunfardo es español con algunos juegos lingüísticos incorporados, y que se ha ido difundiendo originalmente a través del tango. Bueno, cuando se populariza y pasa a la clase media y los medios de comunicación, digamos, avanzan en sus capacidades, que eso se empieza a extender. Además, en gracia a los que objetivamente no son la palabra dada vuelta, lompa, los lompa. Sí, sí. No es pantalón al revés. Sí. O sea, viene alguien de afuera que le enseñás, hay algunas palabras que le damos vuelta al orden y igual no va a entender, porque hay algunas que no son eso. Es como... Sí. Hay una argentina que se llama Andrea Born, no sé si se llama Andrea o Andreita, porque siempre le escuché hablar con Andreita, pero se debe llamar Andrea en la realidad, que ha estudiado así como fineza absoluta, o sea, exactamente cuáles son los procedimientos para hacer berre. Y no sé si nos quedaba repasar algo más de cómo se habla así, ¿no? Seguro que sí, a grandes rasgos, pero de lo más grande no sé si había alguna más. De ahí a mí lo que me gusta es, que también lo comentamos fuera de micrófonos, me gusta el uso de palabras que se parecen a otras para decir eso, como lenteja para decir lento. Sí, sí. A ver si ustedes mencionan alguna otra, que shampoo para decir champán. Claro. Como eso también es propio nuestro. ¿Qué talco para decir qué tal? Sí, sí. O sea, digo, todo ese paquete son unas modalidades, o sea, festivas o muy innovadoras, que se asocian en general a las hablas, bueno, lo que Borges diría, a las hablas orilleras, al lunfardo, al tango, y que después siguen siendo mecanismos productivos para, bueno,
para jugar lingüísticamente, ¿no? O sea, nadie te dice, hola, ¿qué tal? O sea, si está queriendo ser serio. Y nada, y esa cosa de jugar con la lengua no se da, por supuesto, igual en todas las situaciones ni en todas las generaciones. En general, los jóvenes, o sea, son como más afectos a estas modificaciones festivas, como hacer como microchistes lingüísticos en lo que estás, o sea, microchistes a través de la lengua, en lo que estás diciendo. Bueno, y todo eso, o sea, algunos tienen éxito y siguen adelante en generaciones subsiguientes, la mayoría se pierden, o sea, la mayoría se mueren con la generación. ¿Hay una explicación científica? Esto va más allá de la lengua rioplatense. O sea, siempre hay una explicación científica. Sí. Pues eso te lo digo como prorectora. A veces no la sabemos, pero siempre sí. Bueno, ¿me podés resumir en breves minutos la explicación científica de por qué los jóvenes, las generaciones jóvenes, entiéndase 14, 21, yo que sé, una cosa así, inventan todo el tiempo palabras nuevas para decir las mismas cosas? Sí. ¿No? O sea, y después hay algunas que sobreviven y otras que no. Ahora, Mercedes acá manda No me la contés, que es algo que surgió recientemente. No me la contés, no me la contursi. Y No me la container, como no me la container, sí. Lo que hablábamos de las palabras parecidas. Pero que hay veces que escuchás y decís, ¿por qué inventaron esto si ya existía esta otra palabra, ¿no? Y eso tiene una explicación. Sí. En el libro algo mencionan de eso, sí. ¿no? Sí, no, o sea, no es un libro como dedicado al habla de los jóvenes, que sería otro libro. Pero sí, porque hay muchos fenómenos justamente que se inician en las generaciones juveniles. La razón por la cual los jóvenes son jóvenes, digamos, no tiene una explicación lingüística, sino más bien de la psicología social, de la psicología pura y dura. Pero en los grupos jóvenes en general, o sea, tienen, o sea, unas características de comportamiento, o sea, fuertemente endogámicas, porque parte de ser joven consiste en reconocerte en los otros, ¿no? Entonces, para marcarte como perteneciente al grupo, o sea, como un marcador endogrupal hacia dentro del grupo, hay esta permanente generación de formas que son como del grupo, ¿no? Los oyentes, o sea, supongo que no es el estrato de oyentes de este segmento del programa, pero seguramente muchos de ellos tengan hijos, amigos, hijos o nietos, y lo que puedan observar es que palabras que ellos usan como palabras de su juventud, o sea, claramente no tienen el mismo significado, y que hay una renovación muy rápida en el uso por las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces notarán que, o sea, vienen, supongamos, los nietos a almorzar un domingo, y 3 domingos siguientes apareció una palabra nueva, y 3 siguientes va a aparecer otra palabra nueva, y eso tiene el doble sentido, o sea, de mostrar cohesión grupal y de excluir a los que no quieren que pertenezca al grupo, que el viejo le tenga que preguntar ¿qué FOMO, qué quiere decir FOMO, que tenés hambre, no sé qué. A mí me mató estar en un cumple. Viste que hace poco surgió. No la tengo. Estar en un cumple es como, me hace de afuera Vale, que tiene mi misma edad y sufre estas mismas cosas igual que yo, es como estás en la luna. Ah, mira, no, ni idea. Estar en un cumple. Sí. Y yo quedé como, y ahí entendí, bueno, claro, ya el quiebre generacional ya existió, ¿no? Sí. Lo reconoces en las palabras también. Sí, yo ahora no trabajo más, pero trabajaste hasta hace muy poquito en la Facultad de Información y Comunicación, y uno de los temas con los que trabajaba con los estudiantes de comunicación era esto de las hablas juveniles, o sea, y era la unidad como más complicada, porque todos los años tenía que cambiar todos los ejemplos, porque lo último que estaba sucediendo no tenía ya que ver con el año anterior, ¿no? O yo iba recontenta con una cosa y con toda una explicación, porque me permitía mostrar cosas de morfología y al mismo tiempo cosas fónicas. Yo llegaba toda recontenta a la clase y decía, no, profe, no se usa. O sea, tipo... Quedó desactualizada. Sí, totalmente, sí. Virginia Bertolotti, lingüista, doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario, catedrática del Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, prorectora de investigación de la Universidad de la República, académica de número de la Academia Nacional de Letras, compiladora de Acá se habla así, apuntes para conocer el español rioplatense, el libro del que estábamos hablando como excusa, en realidad, para hablar un poco de lengua. De lengua y de política también, un poco de fondo. Mira, acá tengo
Mira, una última, esta me parece interesante, que llega de un oyente, dice, oscuro no me molesta, dice, porque entiendo, haciendo referencia a que en otra época fue obscuro, ¿no? Uh-huh. En otros países siguen diciendo obscuro, además, si no me equivoco, o ya quedó oscuro. Es divertidísimo porque esos grupos consonánticos, o sea, cada sociedad eligió cosas distintas, ¿no? Nosotros decimos oscuro, pero decimos, no sé, precepto, ¿no? Y los mexicanos, preceptos, pero se tiran al piso, pues les parece que es como el equivalente a que nosotros dijéramos oscuro. Claro. Sí. Dice, oscuro no me molesta, sin embargo, sí me molesta oscuridad o libertad, dice. También podemos poner usted. Yo a veces usted lo pongo con tilde, cuando si estoy imitando el habla de alguien, ¿no? Eso también son como cosas de la... que en lo que ponen en el libro sería como algo de un habla menos culta, llamémosle. Sí. O sea, en general, una cosa que es súper común, o sea, súper caracterizadora de las hablas cultas es que intentan distanciarse lo menos posible de la lengua escrita. Entonces, o sea, seguramente, o sea, todos decimos, nadie dice libertad, salvo cuando estás cantando el himno eventualmente. La pared, por ejemplo. Nadie dice pared. Claro, pero hay como matices intermedios y que permiten recuperar la D, y lo que le molesta a este oyente es cuando esa pronunciación chiquitita que permite recuperar la D ya está totalmente perdida. Claro. Sí. Muchísimas gracias, Virginia. Por favor. Y no te pregunté por septiembre o septiembre, que ahí ya daría para hacer otra batalla podemos cultural. Podemos hacer otro programa sobre los grupos consonánticos. No, gracias por la entrevista. Por favor, gracias a ti.